amigas jóvenes, bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro programa Anclaje 619. Estamos muy emocionados de estar esta noche compartiendo con ustedes y este día tenemos dos invitados especiales, así que se los vamos a presentar. Eli, ¿cómo estás? Hola Rebeca, mucho gusto. Pues primeramente gracias por la invitación y pues feliz de estar compartiendo con ustedes. José, ¿qué tal? Hola Rebe, igual muy bien, gracias por la invitación de estar acá en este programa, muy bendecido. Sí, sabemos que este programa va a ser de mucha bendición no solo para nosotros, sino también para todos ustedes que nos están viendo del otro lado de la pantalla. Y esta noche venimos con un tema bastante, yo diría, importante, bastante esencial, que nosotros podamos aprender, que nosotros podamos conocer de él, y es precisamente cómo conocer la voluntad de Dios. Sí, realmente Rebeca, este es un tema que como cristianos pues es muy importante porque querramos o no, estamos en la tierra para conocer la voluntad de Dios. Entonces es como nuestra tarea más importante como cristianos llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sí, creo que es algo bonito de buscar entender qué realmente es la voluntad de Dios a nuestras vidas, ya que realmente el punto de nosotros como jóvenes es no hacer nuestra voluntad, sino buscar hacer la voluntad de Dios, que obviamente es mucho más perfecta que la nuestra. Así es. Saben que creo que es bastante importante entender que nosotros, por ser jóvenes cristianos, por ser hijos del Señor, por tener esa marca del Espíritu Santo en nuestros corazones, tenemos que comprender que nosotros no estamos en esta tierra solo por vivir. Hoy en día se tiene mucho esa idea de que nosotros al final de la vida, bueno, en el mundo se tiene esa idea, no hay un propósito. Y se han fijado que muchas personas dicen eso, como cuál será el propósito por el cual yo nací, por ejemplo. Entonces, nosotros como jóvenes cristianos tenemos que quitarnos eso de la mente. Tenemos que entender que nosotros no nacimos solo porque fue un error de mis papás, que me tuvieron y no me estaban esperando, que nací involuntariamente. No, tenemos que comprender que si nosotros fuimos creados por el Señor y fuimos enviados a este mundo, es porque tenemos un propósito que tenemos que venir a cumplir a esta tierra. Entonces es bastante importante, considero yo, comprender esto y meternos eso en la cabeza. Yo soy hija del Señor y yo no estoy en esta tierra de paso. Es decir, sí estamos en la tierra de paso porque la palabra del Señor nos dice que Él está construyendo moradas para vivir en la eternidad con Él y juntamente con nosotros. Pero tengo que hacer algo en esta tierra. Es decir, el Señor no me mandó a este mundo solo para ocupar un espacio más en la sociedad. No. Hay un propósito y tenemos que lograr encontrar ese propósito que el Señor tiene para nosotros. Correcto. Pues yo apoyo mucho el punto porque considero de que muchas veces nosotros como jóvenes, más siendo nosotros cristianos, creo que Dios nos eligió desde el principio, desde el momento de que nacemos. Muchas veces creemos de que Dios no tiene un plan para mí. Hay personas que tal vez no tienen el mismo futuro que otros se les hace más fácil, a otros se les hace más difícil el estilo de vida. Pero al final de todo creo que Dios tiene un plan para cada persona, ya sea bueno o sea malo. Creo que la experiencia de cada persona cuenta. Entonces es como que Dios prepara a cada persona. Entonces, pero a veces nosotros no entendemos ese plan de Dios, no entendemos cuál es la voluntad de Dios hasta el momento que nosotros llega a un punto donde Dios realmente toca. Entonces nosotros decimos, realmente Dios tiene un plan para mí. Creo que por eso es bueno entender y comprender cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Así es. Pero cuando decimos voluntad de Dios, ¿qué comprendemos por la voluntad de Dios? Así en sus propias palabras, que ustedes entienden con eso de la voluntad del Señor. Bueno, Rebeca y José, para mí realmente la voluntad de Dios viene siendo los planes que desde antes de la fundación del mundo ya Él había destinado para nosotros. Entonces, para mí ese viene siendo la voluntad que Él va a tener, y recordemos que Él es nuestro Padre. Entonces, yo creo que ningún papá va a tener planes malos para sus hijos. Al contrario, dice su palabra que tiene planes de bien para nuestra vida. Entonces, para mí vienen siendo como los planes que Él ha destinado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Correcto. Yo considero de que empecemos entendiendo a veces que es voluntad, ¿verdad?
Entonces podemos decir que la voluntad personalmente es algo que yo hago a mi propia merced. Nadie me está obligando, nadie me dice hacerlo, porque ya es como una obligación, ya es como un mandato que alguien pone sobre otra persona. Pero a voluntad es, digamos, que yo quiero ayudar a alguien porque me nace, entonces, y porque considero que es bueno. Entonces, cuando yo entiendo que la voluntad de Dios hacia mi vida viene siendo como que Dios quiere algo bueno para mí, porque Él realmente sabe lo que yo necesito. ¿Quién más que el que me creó, que el que me formó, ¿verdad? Para saber guiarme por el camino correcto en esta vida. Amén. Y fíjense que yo estaba buscando también un concepto de qué es la voluntad del Señor, pero ya a la luz de la palabra. Amén. Y hay un texto en Romanos 12 que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, como lo veníamos hablando, como ya ustedes lo mencionaron, realmente la voluntad del Señor es eso, son los planes que el Señor te traza. Pero ¿qué sucede? Yo me lo imagino así: el Señor, cuando te está formando en el vientre de tu madre, Él ya sabe cuál es el camino que Él te trazó, desde el momento en el que vos vas a nacer, cómo vas a nacer y todo eso, o cómo estás siendo formado, hasta el momento en que vos vas a fallecer en esta tierra. Entonces Él te traza ese camino y te dice: vaya, hijo, te puse aquí en ese camino, y yo te voy a ir guiando y te voy a dar lo necesario para que entendas que ese es el camino en el cual tenés que andar, porque esa es mi voluntad sobre tu vida. Pero ¿qué pasa? Nosotros empezamos a trazar otros caminos, y la mayoría de veces ese camino que nosotros empezamos a trazar no tiene nada que ver con el camino que el Señor nos ha trazado. Entonces a mí me llama la atención este texto cuando dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y es perfecta. No hay error en la voluntad del Señor para tu vida. Muchas veces nosotros nos pasa algo que nos duele en el corazón, por ejemplo, y decimos: Señor, pero no entiendo por qué me lastima, no entiendo, Señor, por qué permitís que esto me duela tanto. Hay algunas palabras, no sé si ustedes alguna vez han dicho eso al Señor, pero hay jóvenes que dicen eso: Señor, ¿por qué permitís que esa situación me pase justamente a mí? ¿Y por qué permitís que esto me duele tanto? Señor, si vos sabes que me lastima, ¿por qué permitís? Pero realmente no es que el Señor lo permita, sino que son consecuencias del camino que tú decidiste andar fuera de la voluntad del Señor. Así es. Entonces, otras veces podemos entender o podemos comprender, o algunas personas entienden como: no, pero es que la voluntad del Señor, que el Señor quiere para mí, no, porque no tiene todo lo que yo quisiera tener en la vida, por ejemplo. Pero entonces ahí empezamos a caer en materialismo, empezamos a caer en cosas meramente de este mundo. Pero tenemos que comprender, jóvenes, que la voluntad del Señor siempre va a ser buena para tu vida, aunque vos sintas que no. Si sentís que te está doliendo, es porque el Señor te está arrancando de raíz lo que te tiene que arrancar, y obviamente duele. Sí. Obviamente duele, porque es algo que vos ya tenés tan pegado en tu vida, tan marcado en tu corazón, que cuando el Señor dice: no, esto no más, porque esto no va con lo que yo tengo para vos, te duele ese desprendimiento. Pero al final de todo tenemos que aprender a confiar. Creo que aquí entra mucho también el tema de la fe. Porque imagínate, si vos no tenés fe, si vos no tenés confianza en lo que el Señor quiere para vos, te va a costar aceptar los planes para Él. Siempre vas a encontrar un pero en el plan que el Señor puso enfrente de vos. Siempre vas a encontrar algo ahí que vas a decir: no, es que esto no, porque esto no me gusta, por ejemplo. Esto no me conviene según lo que yo quiero para mi vida. Pero por más perfecto que vos te hayas creado un plan para vos mismo, nunca va a ser tan perfecto como el plan que el Señor ha creado para nosotros. Creo que otra parte importante es donde dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Creo que para que Dios cumpla su voluntad en nosotros, también nosotros tenemos que cumplir cierta parte. Así es. Como personas creemos, como jóvenes, más que todo tenemos que tener un concepto de qué somos para Dios, o qué debemos de ser delante de Él. Entonces, para que Él haga su voluntad, también nosotros tenemos que entender que tenemos que presentar nuestra vida como un sacrificio santo, agradable delante de Él. Tenemos que saber que somos vasijas para Dios, que Él va a usar, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en nuestra tierra, que lleguemos a personas que tal vez aún no conocen de Dios, o tal vez que dudan,
pero creo que una de las cosas que Dios desea para cada uno de nosotros, según su voluntad, es que seamos instrumentos para Él. Pero para nosotros ser instrumentos, como dice el texto, tenemos que ser personas santas. No totalmente, ¿verdad? Porque poco a poco Dios nos va perfeccionando, pero creo que debemos de buscar ese punto de santidad para hacer más la voluntad de Dios. Sí, y es bien importante realmente lo que mencionabas del sacrificio, porque ahorita que recuerdo, un sacrificio es cuando nosotros damos algo y es algo que se va a quemar. Entonces, algo que se quema obviamente duele. Y si nos ponemos desde ese punto de vista, realmente si es algo que duele, sí, pero es algo que nos está haciendo un mal. Nos está llevando directamente al infierno si seguimos practicando las obras de la carne. Entonces, realmente la voluntad de Dios siempre va a ser buena. Es cierto, nos va a doler, vamos a llorar posiblemente, podemos perder amistades quizás que nos están alejando de la palabra de Dios, de sus caminos, pero al final la recompensa va a ser que vamos a estar en los caminos de Dios y que es lo que todos queremos, ¿verdad? Irnos al cielo. Entonces, realmente la voluntad de Dios es de mentalizarnos que siempre va a ser buena. Nuestro Padre nunca, en ningún momento, va a querer que nos perdamos. Entonces, por eso es que aunque nos duela, aunque tengamos que hacer sacrificios, va a ser con un buen resultado. Así es, fíjate que retomando lo que estabas diciendo del sacrificio vivo, creo que aquí también entra lo de, si yo quiero aprender a cumplir la voluntad del Señor sobre mi vida, tengo que convertirme en lo que realmente soy, retomando el comentario que tú hiciste. ¿Y qué soy? Dice la palabra del Señor desde que nosotros le conocemos y le aceptamos a Él como nuestro Salvador, nos convertimos en nuevas criaturas. Entonces somos eso, somos nuevas criaturas. ¿Qué quiere decir eso? Somos hijos nacidos del Espíritu Santo. No somos nacidos de la carne y del pecado. Éramos, sí, pero cuando conocimos al Señor y cuando dejamos que el Señor entrara en nuestro corazón, el Señor nos puso esa marca del Espíritu y ese sello. Entonces tenemos que comprender que somos nuevas criaturas en el Señor. Por lo tanto, tengo que empezar a actuar como una nueva criatura en el Señor. Entonces, continuando con el tema, ¿cómo entonces nosotros podemos conocer la voluntad del Señor? ¿Cómo podemos empezar a aplicar la voluntad del Señor sobre nuestras vidas? Pues, Rebeca, se me viene a la mente, la verdad, que tenemos que empezar a vivir en santidad. Realmente al principio pues nos va a costar, pero no va a ser imposible. Y a la medida que nosotros vayamos involucrándonos realmente en la comunión con Dios, llamémoslo a empezar a ayunar, empezar a vigilar y empezar a comunicarnos con Dios, porque recordemos que tenemos una herramienta muy poderosa que es la oración. Y la oración para mí siempre la he visto como un teléfono directo con Dios, donde nosotros podemos hablar con Él. Entonces, si vamos a empezar a hablar con Él, Él nos va a responder. Entonces, en medida de eso, vamos a ir conociendo la voluntad, porque ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios cuando nosotros ni siquiera oramos? O sea, tenemos que empezar a hablar con nuestro Creador y así vamos a empezar a conocer la voluntad que Él tiene en nosotros. Creo que otro punto que debemos de tomar mucho en cuenta es que es como sembrar realmente, es que tenemos que saber de que su voluntad es perfecta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos sembrando poco a poco en las cosas de Dios, ya sea, como dijo la hermana, ayunando, sirviendo con alegría, porque hay cositas que nosotros a veces creemos de que son tan sencillas, pero Dios las mira y es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que cuando vamos a la iglesia, Dios derrama su presencia de alguna forma sobre cada uno de nosotros. Es porque es una forma de comprobar que Dios está de acuerdo a lo que estamos haciendo. Bueno, cuando Dios empieza a demostrar, digamos, en nuestras vidas, conforme a su Espíritu Santo, ¿verdad?, que empieza a derramar su presencia y todo, es porque realmente nosotros estamos haciendo lo correcto. Pues cuando empezamos a servir dentro o fuera de la iglesia, es ahí donde nosotros confirmamos de cierta manera
de que Dios está de acuerdo con lo que nosotros hacemos, es porque realmente su voluntad está obrando en nosotros. Así es. Así es. Y yo considero que uno de los puntos también esenciales, diría yo siento que ese es el punto medular de cómo vos podés conocer la voluntad del Señor en tu vida, es como dice aquí el texto de Romanos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros tenemos que entender, amados jóvenes, que nosotros nacimos en este mundo con una mente totalmente reprobada, que es la mente de la que habla la palabra del Señor. Aquí siempre en el libro de Romanos nos habla de que el Señor, hay un texto que dice, y el Señor les entregó a una mente reprobada. ¿Por qué el Señor te entrega a una mente reprobada? Porque tenés solamente pecado. El Señor no puede renovar el entendimiento de tu mente a través del Espíritu Santo si vos solamente vivís en pecado. Entonces, cuando nosotros entramos en el Espíritu del Señor, entramos en la nueva vida, entramos en las nuevas criaturas, nuestra mente también, nuestro entendimiento tiene que empezar a ser renovado por el Espíritu. Si nosotros no tenemos un entendimiento totalmente renovado, nunca vamos a lograr comprender cuáles son los planes para el Señor. Nunca vas a lograr comprender que aunque vos veas que el mundo se te cae encima, el Señor te sostiene, y los planes del Señor es que estés pasando por esa prueba, quizá, porque el Señor te va a enseñar algo en esa prueba, pero nunca lo vas a lograr comprender. Entonces siempre vas a vivir con eso en el corazón, enojo. Hay muchos hermanos en la iglesia molestos con el Señor, Sí. porque quizá falleció un familiar, porque quizás perdieron algo material y no lograron comprender que quizá era parte de los propósitos que el Señor tenía para ellos. Entonces yo creo fielmente que eso es algo que nosotros tenemos que en nuestro tiempo de vida de cristiano acá en esta tierra tenemos que lograr, tenemos que empezar a hacer en nuestras oraciones, Señor, dame una mente renovada. Señor, quiero una mente renovada por medio de tu Espíritu. Dame comprender cuáles son los planes que tú tienes para mí. Creo que eso es algo esencial. O sea, nosotros como jóvenes, a los jóvenes siempre se nos dice que nosotros cometemos 1001 regadas en nuestra vida, pero no tiene que ser así. Nosotros conocemos jóvenes aquí en la iglesia, parte de nuestro departamento de jóvenes, líderes del departamento de jóvenes, que vos lo ves y realmente nunca han tenido una vida que vos digas, puya, qué regadas las que comete, vea. Y nunca han tenido un pasado con el que vos digas, puya, se fue a vagar en el mundo y viene bien arrastrado. Nunca, porque han logrado aprender que lo que el Señor les establece, aunque quizá no nos gusta, no nos parezca tan agradable, digámoslo así, al final va a ser lo mejor. Y aprenden a caminar en ese camino que el Señor ha trazado porque tienen una mente renovada y logran comprender la dimensión del Evangelio y la dimensión de las promesas y la dimensión de los planes que el Señor tiene para nuestras vidas. Quizás algo que yo quisiera agregar es de que a veces como jóvenes nos da como miedo involucrarnos demasiado con Dios, porque decimos, pero ¿y qué va a pasar con cierta persona? ¿Me la va a quitar de mi camino? Porque nosotros muchas veces agarramos cariño con personas exteriores a la iglesia, por decirlo así, pero tenemos que aprender que realmente la voluntad de Dios va a ser primero y ante todo que se va a cumplir. A veces quizás no nos va a gustar al principio, como les decía, a veces nos da miedo involucrarnos, pero realmente es mucho mejor que nosotros vayamos a sufrir un poco, pero ya con Dios, a sufrir en el mundo con todas las consecuencias del mundo. Porque es cierto, el mundo es agradable. O sea, el mundo no te va a ofrecer cosas feas, sino que al contrario, te va a ofrecer cosas que te gustan. Pero al final de todo eso, solo hay vacío. No hay palabra de Dios, no hay consuelo, solo hay vacío. Entonces, lo que yo quisiera decir es eso, que puede hacer que suframos un poco cuando nos involucramos con Dios, pero al final nuestra recompensa va a estar en los cielos y ya no en el infierno. Personalmente, cuando me llamaron acá, ¿verdad?, para venir, entonces, primera vez que yo me ponía en ese plan, entonces era como, cuando uno empieza a leer un poco sobre lo que es la voluntad de Dios, en lo personal yo considero de que Dios tiene un plan perfecto para mi vida. ¿Por qué? Porque cuando estaba leyendo los textos y todo era como, realmente Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros, para cada joven, porque en mi caso yo puedo decir, yo he estado en situaciones muy complicadas en mi vida, de que tal vez
estado a punto de la muerte. Entonces, y hay otras personas que ni siquiera nacen y mueren, o hay personas de que mueren sin ningún propósito. Entonces yo digo, realmente si Dios me ha guardado tanto a mí hasta este momento es porque realmente Dios tiene un plan grande para mí, porque tiene su voluntad hacia mi vida es algo especial, pero tenemos que creerlo nosotros, porque si Dios nos tiene hasta este momento, digamos, con bien, con salud, con nuestras manos, con todo nuestro cuerpo, es porque realmente Dios tiene un propósito grande. Entonces, en lo personal, considero de que es eso, de que la voluntad de Dios hacia nuestras vidas es algo perfecto, pero nosotros tenemos que tomar ese paso de decir, Señor, yo aquí estoy delante de ti para hacer tu voluntad. No importa si sea fácil o sea difícil, lo importante es que yo quiero hacerlo. Entonces, yo entiendo eso en mi vida, que es lo que Dios quiere para mí. Porque yo sé que Dios tiene una gran bendición y nosotros como jóvenes debemos de entender de que no tengamos miedo a entregarnos, a servir a Dios, porque Dios no nos va a fallar, Dios no nos va a dejar desamparados, siempre va a tener algo grande para cada uno de nosotros. Amén. Así es. Entonces, creo que ya para ir concluyendo este tema, jóvenes, ustedes que nos están viendo, tenemos que aprender a entender que los planes que el Señor tiene para tu vida son 1000 veces mejor que los planes que vos supongas que te estás trazando de la carrera. O sea, mira, a veces te matás estudiando porque decís, no, es que en mis planes está tener un buen trabajo y está bien, pero pedíselo a Dios primero. Hagamos todo bajo los mandamientos que el Señor nos establece en su palabra. Pedile al Señor que te revele cuál es la voluntad de Él para tu vida y Él te lo va a hacer. Trabajemos al Señor por una mente renovada y Él lo va a hacer también. Entonces que quitémonos esa idea de la mente que nos ha metido el mundo quizá por mucho tiempo de decir, ay, si es que vos naciste porque fuiste error de tu mamá, no fuiste un error de tu mamá o de tu papá. Vos sos creado por el Señor y tenés un plan, sos importante para el Señor. Y si el Señor te ha plantado en esta tierra es porque el Señor va a hacer cosas grandes a través de vos. Pero tenemos que disponernos, así como hemos estado hablando. Así que Eli y José, ha sido un gusto tenerlos acá esta noche con nosotros. Muchas gracias, Rebeca. Creo que este tema ha sido de mucho enriquecimiento, no solo para nosotros, sino para todos nuestros jóvenes que nos están viendo del otro lado de la pantalla. Así que les invitamos a que el próximo viernes puedan sintonizarnos en nuestro próximo programa Anclaje 619. Que el Señor les bendiga.